paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Nuestras calles y carreteras y avenidas y caminos están pavimentadas de dolor, porque una de las principales 10 causas de muerte en Colombia es por accidentes viales. Aterrador. Hace unos meses, justamente, el país se estremeció con la noticia de un bus que se fue por un barranco y acabó con el futuro de 16 jóvenes que regresaban de su viaje de grado. Los recuerdos de un sobreviviente, la suerte de no haber sufrido ni un rasguño y la huella de sus amigos del alma. Hay relatos que nos devuelven la esperanza en la humanidad y qué dicha, que contradicen eso de que la gente no cambia. A Erika Ramírez la reclutaron a los 12 años. Sí, es una de las 18.677 menores que documentó la JEP. Y la entrenaron bien para la delincuencia. Hizo todo lo malo, participó de cosas horrendas y creció en el mundo del crimen sin ninguna consideración por nada ni por nadie. Contra todo pronóstico se transformó y hoy es otra persona. En este país de fiestas y reinados no podía faltar este. San Antero, Córdoba, celebra desde hace 40 años Semana Santa de una forma muy peculiar. Hay un concurso de imitadores de burros, los mejores rebuznos y un desfile de estos animales disfrazados. Si es uno de los lugares donde la palabra burro es un insulto, en este rincón del Caribe es un motivo de fiesta y homenaje a este compañero incondicional, como para morirse de la risa. Empecemos. 35 jóvenes recién graduados del Liceo Antioqueño volvían del mejor viaje de sus vidas, de las playas de Tolú hasta Medellín, cuando el bus en el que viajaban rodó por un abismo. El accidente mató a 17 y dejó gravemente heridos al resto. Eduardo Contreras se encontró con David Rúa, un sobreviviente que se convirtió en héroe de la tragedia. A medianoche escaló una montaña y consiguió ayuda. Un paseo que le cambió la vida. Sentía golpes por todo mi cuerpo, en la espalda, en el pie, en la cabeza, manos que me protegían así, pero ninguno de esos golpes que yo recuerde fue con algo duro, ninguno. Todos fueron, creería yo y supongo yo, contra las sillas, porque no fue ninguno duro como contra un metal, una lata, alguna nada. Llega el momento en el que ya, silencio. Se escuchan las partículas como de polvo, de tierra, caer encima de las latas. Yo todavía sigo con los ojos cerrados así tensionado, pero ya no me muevo. Hay silencio total, no hay nada más. Y ahí es cuando yo ya abro los ojos. La caída duró pocos segundos que parecieron una eternidad. David Rúa Vallejo, de 18 años, estaba dormido. Volvía junto a sus amigos del colegio de pasar uno de los mejores momentos de su vida, celebrar la graduación, alistarse para lo que la vida le deparaba a él y a sus compañeros. Todo sucedió muy rápido. Luego vino el silencio, el shock y la confusión. Y estoy como en una posición como así, como recostado así, y encima mío hay como una lata que me era desde acá hasta las piernas y todo eso, una lata encima mío. Pero yo estoy ¿En qué parte del bus estás? Estoy encima de los asientos, un poco más para atrás y en la fila contraria a la que estaba. Yo miro para todos lados, oscuridad total, pero ¿qué alcanzo a ver? Una rendija como de este tamaño que da hacia el cielo, y el cielo sí se alcanza a ver un poco más claro. El bus de la empresa Precoltur, con 39 pasajeros a bordo, cayó por un abismo de más de 60 metros, el equivalente a un edificio de 15 pisos. Quedó completamente destruido.
Eran las 2:30 de la mañana del 14 de diciembre de 2025. Cuando salí por esa rendija, fue cuando yo ya vi la gravedad del asunto. El bus estaba de lado. Pero la punta del bus mirando hacia la curva, hacia la carretera. Y yo miro hacia arriba y veo cómo pasan luces de carros. Todo estaba completamente oscuro. Iluminando con la linterna de un celular roto, David se abrió camino entre los escombros. 16 estudiantes del Liceo Antioqueño, jóvenes entre los 16 y los 18 años, murieron en ese accidente. También el conductor, Jonathan Taborda. 20 jóvenes más estaban gravemente heridos. Y empiezo a escuchar quejidos, gritos, auxilio, ayúdenme, me duele, gritos desgarradores. Y yo, de todos los gritos que yo escuchaba, no sabía en dónde estaba nadie. Ana Isabel Pulgarín era una de ellos. Quedó inconsciente durante la caída y despertó con los restos del bus sobre ella, en un espacio vacío que le salvó la vida. Todo esto acá, o sea, a mí me atravesó algo completamente que me tiró los dientes hacia atrás y alcanzó a frenar antes de seguir derecho. El pie también, yo tenía todo el músculo desgarrado y alcanzó también a frenar antes de, no sé, partirme el hueso. O quitarte la pierna. En la espalda, que tenía un vidrio, lo tenía enterrado al lado de la columna y por milímetros pude haber quedado inválida. David, milagrosamente, apenas sufrió unos rasguños. Gente que me decía, Rúa, ayúdeme. Y yo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No las veía. No las veía. Yo hacía con la linterna, pero no se veía nada. Y ya con ese celular que tenía, yo dije, tengo que actuar. En ese momento yo alumbro hacia el suelo para dar un paso y me doy cuenta de que hay una persona fatal. Nunca pudo saber quién era esa persona. Estaba en shock. ¿Y tú creías que iba a explotar el bus, algo? Eso pensabas? fue uno de los pensamientos más principales que yo tuve cuando salí por la rendija. Y entonces, ¿cómo uno vuelve otra vez al lugar? Fue como algo que me vino a la mente, al cuerpo, no sé, como verme a mí en ese estado en el que me podía mover y al ver y escuchar los gritos de mis demás compañeros y todo eso, tengo que actuar. Sí. O sea, yo no me puedo quedar quieto, yo no puedo dejar que todos mis compañeros de pronto queden mal. Y yo estando bien, pudiendo ayudar, no. Me enfoqué en ir por los que están gritando, mis compañeros. La celebración había empezado 8 días antes, el 5 de diciembre, en Santa Fe de Antioquia. Papás, acabamos de llegar al hotel. Los jóvenes y sus familias habían pagado el viaje de la promoción 2025 a cuotas desde cuando estaban en 9º grado. Fue una experiencia que yo así los voy a recordar a todos ellos. Un momento que era el brindis a medianoche en el hotel de Santa Fe de Antioquia. Generación 2025 del Liceo Antioqueño va a estar juntos. En ese momento en el que todos estábamos con su vestido de gala, todos estábamos organizaditos, hermosos, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que culminó nuestra etapa escolar. Nos miramos con una felicidad, nos abrazábamos y todo eso. Llenos de sueños. Exactamente. ¡Nos grabamos! David estaba con su mejor amigo, Daniel Arismendi. Salimos a el lobby, un espacio amplio, y estaba desde un árbol cartas así como con hilitos, así. Y cada una decía su nombre de los que habían asistido, de la familia que le envió una carta a su hijo. Y yo fui, busqué la mía y la encontré. Me fui con Daniel a un lugar más apartadito para yo leerla solo y él también ahí al lado. Y empezamos a leer las cartas y eran nuestras familias diciéndonos que haga de su vida su vida. No piense en los demás, en el que dirán, en los miedos, porque tiene que afrontarla. Y era un mensaje tan bonito que a muchos se le corrieron las lágrimas. Queremos expresarte lo importante y lo valioso que eres para cada uno de nosotros. Para tu padre, la confianza y el orgullo tan grande que le inspiras y el cual desea que logres lo que él no pudo alcanzar. Volvieron a Medellín, pero el 10 de diciembre la celebración continuaría para algunos de ellos. David, su mejor amigo Daniel y su mejor amiga Ana Isabel y 35 estudiantes de grado 11 del colegio que pagaron un viaje a Tolú organizado por la misma compañía que los llevó a Santa Fe de Antioquia. Fueron momentos muy lindos allá. En el mar hicieron varias fiestas, ahí en la playa. ¿Cuál fue el mejor momento de ese viaje? La fiesta neón. Ay, ese momento, es que lo que le digo, risas. En todo momento, en ese momento de la fiesta neón, yo me acuerdo que estábamos Daniel, todos, y todos estábamos riéndonos. Yo en ese momento me quedé sin voz de las risas que estaba echándome.
Y también recuerdo mucho un momento en el mar que nos montamos a una atracción que le dicen la dona. Yo me monté con Daniel y con Turquis. Ay, Dios mío, eso es una cosa impresionante. ¿Cuánto duraron allá? Estuvimos 3 días. Todo había sido perfecto hasta ese 13 de diciembre, el día que tenían previsto regresar. Tuvieron que adelantar la hora de salida por el anuncio de un paro armado en la zona por parte de un grupo ilegal. Teníamos planeado salir a las 4 de la tarde. Cuando nos subimos al bus y descargamos maletas y todo eso, hacía mucho calor. Y nos hicieron bajar ya que no había aire acondicionado. Entonces estábamos esperando en la sala de espera del hotel. ¿Qué viste que hacían En ahí ese el momento bus? yo vi más que todo fue la batería del bus, ¿cierto? Aunque la sacaron. El aire acondicionado, pues todo el mundo se dio cuenta de que no estaba funcionando de una manera correcta. Sí, sí. Y decían que pues había una que otra falla mecánica, más no sé cuál específicamente. ¿Cuánto tardó eso? Por ahí alrededor de 1 hora. Salimos por ahí tipo 5:40, casi a las 6. El viaje duraría aproximadamente 8 horas. El aire acondicionado no funcionaba y el calor dentro del bus era sofocante. Era un calor muy cansón. Yo me quité la camisa, abrimos las escotillas que se encuentran en el bus. Las ventanas no se podían abrir. No se podrían abrir las ventanas. Y abrieron también la puerta de ingreso. Ana Isabel cambió de puesto para irse junto a David. Ana me había dicho, cuando vamos de regreso hacia Medellín nos vamos juntos. Entonces yo me iba a pasar para donde estaba ella, que era una parte más adelante del bus, era como el segundo asiento después del conductor. Pero ella dijo, no, que es ahí que yo vengo para acá. Y me pasé de silla como por la mitad del bus y me hice con él. Y el compañero con el que iba él, que es Santiago, fue y se hizo con Cami. El bus paró 2 veces para que los estudiantes compraran hidratación, para una vez más para comer. Luego, el plan era seguir directo hacia Medellín. 1 a 1 fueron quedándose dormidos. Luego vino la tragedia. Todos íbamos dormidos. Yo realmente no tengo muchos recuerdos de ese momento. Lo único como que recuerdo es como sentir el golpe, que todos nos íbamos para un lado y ya ver el abismo. Me desmayé. A negro. Sí, o sea, ya de ahí no recuerdo más nada. Es que en el momento en el que nosotros nos fuimos por el acantilado, es que íbamos subiendo. Volví con David al lugar del accidente. Es una vía amplia, con una pendiente pronunciada a pocos kilómetros de Remedios, Antioquia, subiendo hacia Medellín. El bus empezó, impactó desde esta esquina de acá. Se montó al riel, a toda esta baranda, y después de estar raspando toda esta baranda, que fue el temblor que te dije, se fue por todo esto de acá. Ahí ya hay un desnivel y crees que ahí cayó al abismo. Aquí ya se fue por todo y punta. La Superintendencia de Transporte abrió una investigación que encontró preliminarmente fallas gravísimas en la revisión tecnomecánica del bus en el que viajaban los estudiantes. No tenía cinturones en algunas sillas, tampoco salidas de emergencia, llantas lisas y fallas en los frenos. Por ello, suspendió las actividades de la empresa Precoltur y el centro donde se realizó la inspección tecnomecánica del bus por 6 meses. La investigación sigue en curso. Sin embargo, hasta hoy nadie sabe qué motivó el accidente. A David y las familias de las víctimas solo les quedan conjeturas. Se le atravesó algo y él intentó esquivarlo y por eso se fue, se quedó dormido, una distracción con el celular. Son tantas posibilidades que ninguna está confirmada porque nadie sabe lo que pasó en real. Esa madrugada del 14 de diciembre, abriéndose paso como pudo en medio de la oscuridad, con la ayuda de la luz de una linterna de un celular roto, David escaló esta montaña, en medio del shock por el accidente y de la ansiedad por conseguir ayuda. La pendiente a veces parecía imposible de superar. ¿No tenías un zapato? Yo solo tenía un zapato nada más. No me acuerdo quizás cuál era. Y empiezo a subir. Tú veías las luces de los carros Solamente pasar. se veían las luces de los carros pasar, desde allá abajo. Y entonces llegaste aquí. Pues yo lo que hice fue... Siento que fue también ayuda de Dios y como que el instinto del ser humano de supervivencia, que me guió por todo el lado izquierdo de acá y empecé a subir. Mientras Ana y varios de sus compañeros gravemente heridos esperaban abajo. Yo la verdad estuve mucho tiempo sin entender qué nos había pasado. Realmente yo me veía desfigurada, no tenía los dientes, entonces yo me tocaba y mi primera impresión fue pensar, ay, me desfiguré, a pesar de que yo no sabía pues que habían fallecidos ni nada de eso. Aproximadamente 1 hora después de dejar a sus compañeros abajo, David finalmente logró llegar a la vía.
para una tractomula y el conductor le prestó el celular para pedir ayuda. No sabe cuántos minutos pasaron hasta que las ambulancias empezaron a llegar. Para mí él es un ángel, él nos ayudó muchísimo, yo estoy muy agradecida con él. Yo no sé cómo salí de allá. Desde ese momento, David se ganó el apodo del niño ángel. Las personas me dicen que usted es un ángel, que usted los salvó a todos, que usted es un héroe. Me siento como si yo fuera injusto, como si no debiera de recibir ese llamado, porque yo quedé así y los demás no. Yo no soy un héroe, yo no soy un ángel. Toda la gracia que usted me está dando a mí, désela a Dios. Me siento muy triste de no poder estar allá acompañando, a despedir a mis compañeros, a todos mis amigos. Después de varias cirugías reconstructivas en la cara y su pierna, Ana Isabel logró seguir adelante poco a poco con la vida. ¿Cómo va a ser la pierna? Ya no me duele tanto. Quiere estudiar medicina. Las heridas psicológicas han sido mucho más difíciles de sanar. Los primeros días que llegué aquí a la casa yo no podía dormir preguntándome eso porque se siente como muy feo, por decirlo así, uno pensar como que uno está bien pero muchos otros no y uno no entiende el por qué. Y yo creo que es algo que uno nunca va a entender. Perdieron a sus mejores amigos en el accidente, a Daniel, Sara, a Carolina. Piensan en ellos todos los días, en los 16 jóvenes que murieron esa madrugada. Tomé la decisión de quedarme con el recuerdo más lindo que tenía él. Yo los voy a recordar como todo lo que viví antes de que ellos se fueran. Si pudieras volver a ver a tus amigas, ¿qué les dirías? No, que las amo, que gracias. Compartimos momentos muy lindos y que las amo. Sí, yo he ido toda mi vida acá. David trabaja para ayudar a su familia. Dice que el accidente le reenfocó la vida. ¿Por qué el accidente te volvió a enfocar hacia el sueño? Desde ese momento yo dije, yo no puedo dar las cosas para mañana porque el mañana nunca está asegurado. Siempre aprovechen lo que tienen hoy, porque hay gente que desearía estar en la posición en la que usted está. Por eso quiere hacer realidad su sueño, estudiar aviación, entrar a la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Su mayor obstáculo es económico, pero está seguro de que encontrará la forma de lograrlo. No quiere desperdiciar ni un minuto de la vida que le quede. Lo hará por él y por sus amigos. Es la hora que nadie sabe qué causó el accidente, si una falla humana o mecánica. Están en curso el proceso penal por homicidio y culposo y lesiones personales en la Fiscalía y el civil que busca una indemnización para las víctimas. Ojalá se sepa pronto qué pasó. Los espero después de comerciales. De niña a mujer en la delincuencia, reclutada y entrenada para recorrer todo el Código Penal. Pero la metamorfosis es posible. Ya nos vemos. A Erika Ramírez la reclutaron a los 12. Estuvo media vida entre el AMPA y la delincuencia y la otra media en la cárcel. Pero se salvó de la muerte o de haber terminado sus días tras las rejas. Tal cual, una mariposa vivió un proceso sorprendente de transformación. El drama de lo que le pasa a una niña que crece en manos de criminales y la dicha de que siempre hay posibilidades de cambiar. Mi mirada es diferente, mi sonrisa, mi forma de hablar. Antes no tenía un buen vocabulario, pues porque no leía. Ahora se ha ampliado más mi vocabulario, además de que ya no me da miedo mirar a las personas a los ojos. ¿Y antes sí? Sí, me da pena. Que yo creo que esta Erika no es la misma de hace 20 años. No, totalmente diferente. Como si fuera otra, Erika Ramírez mira para atrás y casi no se reconoce. Su vida, si es que llegaba a vivir lo suficiente, estaba destinada a solo 2 finales, la cárcel o la muerte, y conoció muy bien las dos. Ahí fue donde crecí, en una de las comunas de acá de la ciudad de Medellín. ¿Difícil? Mucho, porque mis tíos hacían pues como cosas ilegales, ellos cometían hurtos, consumo de drogas, y uno pequeñito pues le tocaba ver todo eso. Creciendo ahí en eso. Sí, un ambiente muy pésimo, muy malo, y yo veía todo eso. Incluso mi padre biológico agredía a mi madre, y también me tocó ver eso. En una ocasión, mi papá estaba ahorcando a mi madre estando embarazada de mi hermana. Creció en Medellín en una casa y en una familia enorme, humilde, llena de carencias y mal ejemplo. Pero aunque le faltaron muchas cosas,
nunca el cariño de su abuela que la crió. Y yo le decía a mi abuela, mamita, a mí ningún hombre me va a pegar como ellos les pegan a las mujeres. Me decía, mija, vea, lo que pasa es que ellos hay que hacerles caso. Y yo, hacerles caso, pues ¿cómo? No, mijita. Y ella nos enseñó a que cuando el esposo llegaba había que tenerle chanclas, pantaloneta, toalla y el jugo. Entonces yo iba y estudiaba y yo decía, no, yo tengo que ser alguien en la vida. Yo me soñaba siendo azafata. No voló lejos, al contrario, su vida adulta empezó a los 12 años. Obligada, aterrizó en el peor lugar posible para una niña que apenas entraba en la adolescencia. Fui reclutada por un grupo al margen de la ley en esa época. Llega un señor de edad y me pone la mano en el hombro y me dice, ¿esta niña quién es? Entonces mi primo le dice, es primita mía, ¿y qué hace aquí? Ah, no, ella se acabó de volar de ahí del colegio, se va a parchar aquí un ratico. Ah, ¿usted cuántos años tiene? Y yo voy para 13 años. Y me dice, usted la necesito para unos trabajitos. Entonces ahí empecé a transportar armas, a transportar droga. Incluso me colocaban de señuelo para los secuestros. Y entonces el que me reclutó decía, usted tiene que aprender, usted tiene que ser muy berraca porque su familia es berraca. Y cuando llegábamos de hacer los trabajos, los compañeros preguntan, ¿para dónde la pusieron? ¿Para dónde la llevaron? Y yo, no, para ningún lado. Yo no contaba nada. Y me gané esa confianza de ese comandante. Como es obvio, Erika no terminó colegio allí, pero sí se graduó con honores en delinquir y lo aprendió todo. Drogas, secuestros, hurtos, homicidios, todo lo que vos sabes que hay en nuestro país, todo. Ahí durante muchos años estuve en ese grupo guerrillero, después de ahí deserté. Yo me volé de donde estaba en esa comuna y me vine para el centro de Medellín a trabajar. Ya sabía expender droga, ya sabía transportar armas, ya sabía cometer muchos delitos. Entonces de eso me sostenía. Incluso llegué a tener pues como una especie de poder. Su propia banda, su propia... Sí, tenía mi propio grupo. Después me fui para otro barrio de acá de Medellín, donde allá ya con el mismo comandante ya me decía que no era grupo guerrillero, sino otro grupo al margen de la ley. Y ahí seguí. 12 años en la escuela de crueldad en la guerrilla y en bandas y en la delincuencia común haciendo daño e incapaz de amar a nadie. Yo le contaba a mi abuela cuando iba a hacer las vueltas. Yo, mamita, si no vengo a tal hora, fue porque me mataron. Cuando yo llegaba me decía, yo ya estaba asustada y ella como que le volvía el alma al cuerpo. Y yo le decía, ay, mita, y me dijo, ¿cómo le fue? Y yo, mita, bien, ya estoy aquí. Ay, bueno, mija, ay, mija, ¿cuándo va a dejar de hacer eso? Y resulta de que algún día sí, llegó ese día. Conocí a un hombre maravilloso, me casé, tuve 3 hijas, pero no paraba de delinquir. Y él me decía, aléjate de eso, aléjate de eso. Y yo le decía, así me conoció, si le gusta bien y si no se va. Y si se va, ya sabe lo que le pasa. Yo era maltratadora, yo lo golpeaba a él. Yo pasé a hacer lo que hicieron mis tíos con sus mujeres y lo que hizo mi papá con mi mamá, pasé a hacerlo yo. Acá pasé privada de mi libertad durante casi 9 años. Se convirtió en la mezcla del mal ejemplo y lo que le enseñaron después, hasta que le llegó la hora de pagar por todos sus errores. Le dictaron orden de captura por el daño que había hecho. Y no me importaba el dolor ajeno. Empatía, cero. Eso no existía en mí, es que ni siquiera conocía la palabra. Yo no lloraba y yo ver llorando a una persona a mí no me importaba. Pero me dictan orden de captura y bueno, ahí es donde cambia mi vida. Es una vergüenza. Pero Erika, no hay solo una. Según las cifras de la JEP, solamente las FARC, durante 4 décadas, reclutaron 18.677 menores de edad, un delito que encierra otros como tortura, violencia y esclavitud sexual, abortos forzados. Cientos de Erikas perdidas en la guerra y en la violencia. Primero me hice daño a mí misma, a mi familia y después a la sociedad. Es algo también, María Elvira, que yo no fui reclutada porque yo quise. Yo a esa edad no tenía la posibilidad de decidir por mí misma y yo creía que todo era un juego. Uno de 13 años, uno es, muy chévere, muy bacano, pero yo no pensé que yo iba a vivir tanta cosa, ni sufrir, ni aguantar hambre, ni trasnochos, tanto consumo de drogas, de alcohol. Le arrancaron la niñez y se perdió en la violencia. A los 25 años ya había recorrido el Código Penal de arriba abajo. Se salvó de una larga condena
a 32 años de cárcel. Porque creí que ese día que entraba a este lugar nunca iba a salir. ¿Cómo se tuerce su destino? Es que fue un viraje tremendo, María Elvira, porque aquí en Colombia tenemos lo que es el preacuerdo de aceptación de cargos. Si tú aceptas cargos, en 30 días hábiles te bajan la condena. Ay, yo no. Yo era cerrada, que yo no iba a aceptar. Y entonces mi madre, el último día, María Elvira, que se estaban venciendo los términos, llegó a la cárcel del Buen Pastor. A las 3 de la tarde entró un guardián. Firme eso porque a usted le van a condenar a 32 años y ahorita a las 4 cierran la oficina de allá de los juzgados. Hágalo por su familia, hágalo por esa señora que está allá afuera. Y yo firmé mi documento. Al mes me llaman, me bajan nuevamente al juzgado, me dictan la sentencia, mi condena quedaba en 16 años y empecé a trabajar y a estudiar en la cárcel. Si no, pues yo creo que hasta ahorita estaría saliendo en libertad. Realmente no hay gente mala. Y sí, hay personas que entran siendo buenas y salen siendo mejores. Ganó media condena y ahí en esa cárcel la antigua Buen Pastor de Medellín empezó a cambiar. Me tocó en la celda, en la peor celda. Dentro de la cárcel perdí muchas cosas, porque yo creía que yo era de hierro, que no me entraba el dolor. Y allá empezó a dolerme todo. Ahí fue donde empecé a pagar todo el dolor que había hecho. Perdí de ver crecer mis hijas, perdí familiares, perdí mi libertad, perdí ese esposo porque era un buen hombre, era muy buen papá, pero la pérdida más tremenda ya fue mi abuela. ¿No se pudo despedir? Yo logré despedirme de ella. A mí incluso me la llevaron a la cárcel. ¿Le llevaron el féretro a la cárcel con la abuela? Sí. Y ahí le hizo un juramento. Sí. Le dije que yo no iba a volver a delinquir. Y no volví a delinquir. Tiene 47 años y a pesar de las dificultades y las tentaciones y los ofrecimientos oscuros, se ha mantenido firmes, a raya. Nunca es, nunca jamás. Y ella es una mujer de palabra. Pero claro, nadie cambia de la noche a la mañana. Es que en la cárcel conocí a alguien que Dios me puso en el camino muy maravilloso. Me cambió el chip. Un psicólogo que estaba haciendo trabajo social en la cárcel intentaba acercársele a Erika. Y llega un psicólogo y me dice, hola, ¿cómo estás? Entonces yo lo miro y yo, si estoy bien o mal, ¿a usted qué le importa? Usted no puede hacer nada por mí. ¿Qué psicólogo más cansón? Le decía yo a las compañeras. Algo habrá visto en Erika ese psicólogo cansón que se empeñó en ella, que presentía que era mucho más que esa mujer llena de rabia y problemas, aunque siempre le cerrara las puertas en la cara. Incluso yo dentro de la cárcel tuve varios intentos de suicidio, 2 intentos de suicidio, y ya mi familia pues casi no me visitaba. Y muchas veces no podía ver mis 3 hijas, porque como dentro de la cárcel yo era un problema. Incluso duré en un castigo de 60 días. Y algo empezó a cambiar por dentro. Se dedicó a escribir su vida, sus pecados y, claro, también sus milagros. Y un día aceptó la invitación de ese psicólogo que no había dejado de insistirle para que hablara sobre su pasado a unos pelados de colegio. Conozco ciertas personas que me llevan a buscar ciertas situaciones de la vida fácil, pero realmente esa no es la vida fácil, es la vida difícil. Empecé a recibir los jóvenes de los colegios en ese programa donde yo les contaba mi historia y yo les decía, muchachos, es que la delincuencia no lo lleva a uno a nada, mire, yo perdí mi juventud. Y los pelados, no, yo emocionaba viendo esos pelados, pero me dolía mucho porque yo decía, así están mis hijas. Yo le decía a él, yo no sirvo sino para hacer cosas malas. Y él me decía, no, ven y verás. Yo llegué a ser representante de derechos humanos dentro de la cárcel, en uno de los patios donde estábamos las de alta seguridad. Mi paso por la cárcel fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ahí es donde me doy cuenta cuánto amo a mi familia, ahí es donde me doy cuenta cuánto valgo como ser humano. Erika pagó su castigo, 96 meses físicos, recobró su libertad y salió sin tener nada de nada, a empezar de ceros, pero dispuesta a recomponer el camino. Es que dentro de la cárcel es un proceso y fuera de la cárcel es otro. Vincúlese a la sociedad, a la familia. Eso es lo más tremendo que hay después de que uno sale de cárcel.
María Elvira. La sociedad llega y dice, ah, no, este pasó por privación de libertad, este sigue siendo dañado, no te dan la oportunidad. ¿Salió de la cárcel con lo que tenía puesto? Con lo que tenía puesto y con una camiseta más. Toda la semana. Iba un día con una blusa, llegaba al hotel, la lavaba, la ponía en el ventilador y me ponía la otra. Y así sucesivamente duré toda la semana. Buscando cómo ganarse la vida, esquivando lo ilegal, tuvo una idea y un día de suerte, su rumbo se empezó a despejar. Y yo me empecé a recorrer el centro comercial. Cuando yo veía mucho cartón y uno dentro de la cárcel le enseñan a reciclar y mi abuelo fue reciclador. Y yo, ay, voy a preguntar por el gerente. Pregunté por el gerente y yo, ¿usted me puede dar una oportunidad laboral? Me dice, ¿cómo así? Y yo, sí, yo tengo recomendaciones. Y él me dice, no, la mejor recomendación es usted misma, pero ¿usted por qué quiere trabajar acá? Y yo, ¿me permite contarle mi historia? Y me dijo, sí, claro. Y le conté que había salido de la cárcel, todo. Y yo, déjeme reciclar. Y me dijo, listo, venga y recicle. Y empecé en el chute de las basuras, empecé a transformar eso. Y yo decía, esta es mi oficina. Y cuando ese hombre llegó como a los 5 días, dije, uy, oiga, qué transformación, muy bonito. Cuando llega un sábado y me dice, el lunes la espero temprano, tráigame una hoja de vida. Y empezó la otra vida, la del esfuerzo y la responsabilidad. Se puso al día con ese pasado que quedó roto cuando la reclutaron. Y durante ese año validé mi bachillerato. Yo iba y recibía a las 5 de la mañana el turno, hasta las 9 de la mañana. Dejaba mis baños y mis pasillos limpios, relucientes. Y me volaba a estudiar para estar a las 10 de la mañana haciendo la validación. Y como se supo capaz y libre y segura, quería mucho más. Ella estaba para cosas grandes. Tenía que ser profesional y no había tiempo que perder. Y llegó a mi TDA. ¿Y de dónde sacaba para pagar la universidad? Hacía ventas en mi universidad, me decían que yo era una tienda andante. Yo andaba hasta con aguja e hilo. Que a alguien se le ofrecía un dobladillo, venga pues. Lo que fuera, un botón, lo que fuera. Vendía medias, vendía aretes, vendía pasteles, yo hacía domicilios, yo hacía mandados, hacía aseos en apartamentos o donde me dijeran que había que hacer aseos. En la larguísima lista de oficios que hizo, también actuó. Apareció en la película El Poeta. Es que algo había aprendido ya frente a una cámara porque la alcaldía de Medellín grabó con ella un documental sobre su vida. Eso lo escribí yo. Sabes que la distancia es como el viento. Los fuegos pequeños los apaga, pero lo encienden los grandes. Tan de buenas que no tiró la toalla. Otro ángel se apareció en su camino. Lo que yo le puedo ofrecer son unos tours turísticos. Apréndaselos, es acá en el centro, en la Comuna 13. Y yo en la Comuna 13 yo conozco mucho porque también me tocaron ciertas situaciones allá. Y entonces me empecé a sostener con eso. ¿Y se graduó? Sí. No, muy emocionante, Erika. Sí. Ay, llegó ese momento tan anhelado. Me toca en primera fila con muchos de mis compañeros. Cuando paro ahí en la plataforma, cojo mi diploma, lo alzo y le digo, familia, lo logré. Lo logré. ¡Lo logró! Mi nombre es Erika Ramírez, hoy seré su guía turística. Reparte sus días entre los tours que guía por las comunas que conoce tan bien y es psicóloga empeñada en ayudar al que la necesite. Su testimonio es milagroso, no solo porque salió de una espiral de odios y violencia, sino porque sobrevivió para valorar la vida y para honrar su nombre con la palabra empeñada. ¿Y jamás volvió a delinquir? No. ¿Ha mantenido la promesa? Ha mantenido, y la sigo manteniendo y la voy a mantener. ¡Qué suerte para Medellín, que tiene una voz que la cuenta bien! Una ciudad bella que ha sabido reponerse de las heridas, contada por una mujer que ha hecho lo mismo. La doctora Erika consiguió trabajo como psicóloga y ahora trabaja para la ciudad de Medellín. Lo mejor de su testimonio es que, como bien dice, si yo cambié, todos pueden cambiar. Esperanzador. Nos vemos después de comerciales. Lo que faltaba, un reinado de burros, donde, claro, los burros son los protagonistas. Ya nos vemos. Los burros han acompañado al ser humano por más de 5.000 años, desde el antiguo Egipto, del pesebre del niño Dios hasta la película de Shrek. Han cargado el agua, los alimentos de civilizaciones enteras. Pero los humanos no hemos sido tan amables con ellos. Decirle burro a alguien es un insulto. Y las motos
Los han desplazado como el medio de transporte favorito en el campo, tanto que están en peligro crítico de extinción. Simón Posada viajó hasta San Antero, en Córdoba, en donde para honrarlos llevan casi 40 años celebrando, sí, el Festival del Burro. Desde que era un niño, este hombre se comunicaba con los burros. Me trepaba en un palo y empezaba a rebuznar. Salía con su abuelo al campo y cuando un burro se perdía, él lo llamaba con su rebuzno. Apenas yo empezaba, venía corriendo, rebuznando, buscando a ver qué es lo que es, buscando pelea, aunque también a veces el rebuzne es de pelea y llegaba uno loco y yo le tiraba la cabulla, me montaba y lo traía. Incluso una vez, Juan Diablo resolvió un misterio, el misterio de un burro desaparecido gracias a sus poderes. Aquí había un señor que llamaban Guardino, de aquí del Porvenir. Ese señor se robaba los burros. En San Antero, Córdoba, donde todo es posible, allí nació Juan Diablo. Y allí era bien conocido que él era el único que podía encontrar al burro perdido. Llegando al Porvenir por allá por la parrilla, yo oía un rebuzne y yo oía, oye, ese es el burro de la casa. Y es de que empezó a rebuznar, este es el burro de allá. El burro perdido empezó a responder a sus rebuznos. Y ellos también a veces escuchan la voz del dueño y también ellos empiezan a hacer señales y este es mi dueño. Y a uno le conoce a las mañas y eso. Por eso, cuando en San Antero empezaron a celebrar el Festival del Burro hace 35 años, Más de una vez, campeón. Juan Diablo se convirtió en uno de sus personajes más legendarios. Visitamos este divertido pueblo de Córdoba unas semanas antes de que celebren su fiesta más emblemática para ver cómo se preparan los sananteranos. En países como México, Marruecos y España también le hacen fiestas a los burros, pero ninguna tiene los niveles de mamadera, de gallo y absurdo que tiene la de San Antero. Ya, fuerte el aplauso. Nunca he sido perdedor en este concurso. Desde el 87 hasta esta parte nunca he tenido una pérdida. A la cuenta de 1, 2 y 3. Todos los años, sin excepción, Juan Diablo gana el concurso de zoimitación, donde decenas de personas compiten para ver quién imita mejor el rebuzno del burro. Esta increíble habilidad suya para comunicarse con los burros viene de una profunda observación del animal. El burro no chifla. El burro le sale un pito, pero es de adentro, del mismo vientre, que es de esta forma. Juan Diablo sabe cómo rebuznan los burros según su estado de ánimo. Hasta pegan cuando no le llega y ya están errados. Pero los burros no solo se comunican con los rebuznos, sino también con las orejas. Que esas son las antenas de ellos. Perciben con las orejas, te dan mucha señal, te previenen de muchas cosas. Si ellos te colocan las orejas y se paran y tú lo echas porque vieron de pronto la culebra, un conejo, algo que ellos no, y se reculan para atrás y uno lo quiere, hasta se espantan y a veces tumban a uno. Juan Diablo no entiende por qué la gente dice que los burros son brutos. Dicen que el animal más bruto que es el burro y yo no estoy de acuerdo en eso. Yo digo que quizás uno de los más inteligentes. Por aquí hay un tío que se viene borracho a 2 horas de camino y el burro lo lleva. Pero en San Antero el burro no es solo el conductor elegido de los borrachos. Aquí el burro lo es todo. Transportaba uno el agua, los alimentos que traía, llámese arroz, llámese el ñame, la yuca, todo lo que tenía que ver con el campesinado. Mejor dicho, el burro en San Antero es el animal del agua. Sí, señor. El burro es agua, es alimento, es compañero y es incluso hasta el dueño del tiempo. Los burros tienen una hora en que los dueños dicen, son las 3 de la mañana o son las 4 de la tarde porque el burro rebuznó a tal hora. Nosotros tenemos que ir a buscar la leña, el agua en burro. El burro es un medio de comunicación y que resalta y fortalece la economía popular. Él es Cristóbal Correa, el creador del Festival del Burro. Su idea surgió en una reunión con amigos. Hacer un festival para sacar a San Antero del anonimato.
fomentar el turismo, que tenemos aquí las playas hermosísimas. Además, protegemos a este animal que tanto nos ha dado mucho beneficio, que está en vía de extinción. Dicen que los burros se están acabando por varios factores. Uno de ellos es la exportación ilegal de sus pieles para la fabricación de un vigorizante chino conocido como ejiao, que se cree que cura la anemia, los dolores menstruales y la tos severa, pero existen otras causas más sencillas. Atentan contra él empresas que lo utilizaron como para embutidos y cosas así. Cuando empiezan a modernizar, empiezan a mejorar las vías, ya hoy gente va en moto y no va en burro. Entonces nosotros tenemos que también preservar nuestros animales. Julio Díaz es un escritor de San Antero, trabajó muchos años como organizador del festival y conoce de sus orígenes y sus historias más absurdas, como la de una burra a la que le quitaron la corona en un reinado. Después que gana la burra Leonela, el que queda en el segundo lugar demanda esa elección. Y él afirmaba que la burra esa no era virgen porque la habían visto en la finca, en la paja de no sé quiéncito, teniendo relaciones con un burro. Así es, San Antero es un pueblo de gente tan seria que hasta las burras deben cuidar las maneras y portarse bien. La primera festividad que involucraba a un burro en San Antero empezó con Remigio Massa, un inmigrante italiano que hace más de 100 años instaló una tradición que consistía en pasear sobre un burro por el pueblo a un muñeco que encarnaba a Judas. Yo creo que Remigio quiso castigar a Judas montándolo en un burro. Porque si hubiese querido alabarlo, lo hubiese montado en un caballo, lo montó en un burro como para ofender a Judas. Mientras un burro pasea a Judas, se lee un testamento. Esto es un documento satírico donde se enjuicia la conducta inapropiada de los sananteranos, con nombres propios. O el profesor que no va a trabajar porque está tomando, o el político corrupto, o el malapaga, todo. Y al final del desfile, en donde se ventilan todos los chismes del pueblo, se quema Judas en una hoguera. Al señor Servio Gil, deje de estar de aquí para allá y de allá para acá. Hubo un alcalde que fue el que empezó, que se llama Henry Martínez, que disculpe, dio 2 milloncitos de pesos. Estoy diciendo, ¿por qué no me entrevistan a mí también? Con los años, el paseo de Judas fue complementado con otras fiestas alrededor del burro, como el concurso del rebuzno y un concurso de disfraces. Y Andrés Álvarez es uno de los que más veces se lo ha ganado. ¿Qué más, hermano? Andrés, oiga, ¿y esta cómo se llama? Este se llama burro azabache. El disfraz con el que vestimos a este burro se llama Mi Viejo San Antero, en el que Andrés pintó escenas de la vida de este pueblo cuando todo se hacía en burro. Esta campana es la campana de la vieja iglesia. Pero los disfraces de Andrés no suelen ser tan costumbristas como este. El año pasado lo disfrazamos de los colombianos deportados de Estados Unidos. Nosotros hicimos 2 aviones. Yo hice el Hércules y hice el avión presidencial. También los ha disfrazado de enfermedades. En el primero gané con el chikungunya. En ese tiempo estaba de moda el chikungunya por la enfermedad. La alcaldía de San Antero tiene un archivo fotográfico enorme de los cientos de disfraces de burros que han participado en sus festivales. Pero en los últimos años la inspiración ha venido principalmente de las noticias del momento. Burros disfrazados de enfermedades como el Zika o el chikungunya o como el helicóptero de Francia Márquez. Hábleme del maquillaje, ¿cómo hizo para maquillarla? Claro, la mujer mía coge un lo maquilla, loco. Mancitico. ¿Mancitico? Sí. Tiene esos aceite Johnson, uno lo coge con una mota, roa, lo faita y limpia sus orejas. Franklin es nada más y nada menos que un leñador, quizá uno de los últimos que quedan por estas tierras. Yo le corto madera a todo el pueblo. Usted me dice, Frank, que ya tengo un lote que necesito unas madrinas. Madrinas son unas estacas. Frank, necesito una carga de leña, vale 25. Corto 3 cargas en el día. Y él, como un hombre con un oficio de otra época, solo se mueve en burro. Tiene 7 en total, los cuida como si fueran sus hijos. Cada uno le permite cargar hasta 100 kilos de peso. Ahora hay más escasez, ¿o no? Hay menos burros que sí, antes. porque ahora una que vendieron todos los burros para comprar motos. Y yo no quiero moto, ni si usted me la regala, quiero. El hijo de Franklin se fue para el ejército y le dejó su moto, pero él no la usa. No, yo no me atrevo, me voy a matar. Pero no le... Un día la iba a calentar y voló, vaina, no. ¿Y los burros no te dan miedo? No, los burros no. Eso es la vida mía. Franklin vive en un barrio de invasión en San Antero. Las calles son de barro, con problemas de agua olvidados por la alcaldía. Para salir de su casa lo mejor es hacerlo en burro. De aquí al centro donde yo vivo son 3.000 pesos. Y 3.000 la avenida
Son 6.000. Yo salgo hasta 10 veces porque soy callejero. ¿Son cuántos? 10 veces, son 30.000 pesos que me voy. Nada más sin ponerle carga. Voy ahorrando. ¿Cuál es el viaje más largo que has hecho en burro? ¿Dónde es mi mamá? De aquel a Lorica, en San Sebastián. Salgo a las 5 y llego a las 8. ¿A dónde quisieras ir con el burro? Oh, lejos. ¿A dónde? Lejos, donde se canse él. Franklin fue expulsado del colegio por ir en burro. Eso es prohibido, como un salón va a llevar un burro. Me mandaban a buscar la acudiente. Ya de ahí ya dije, no voy más. Me compraron mi rula, mi hacha. Él va a todos lados con su burro y donde no es bienvenido se va de inmediato. Hace poco le prohibieron la entrada a una cantina. Con este burro no te puedo atender. Bueno, vámonos, burro, no compré nada. Y después, ven, muchacho, ven. No, ya no. Me fui para otro y ya me recibieron. Vamos, amárralo ya. Porque si no entra, él no entró. ¿Cómo voy a dejarlo por fuera? Si yo salgo, ese es mi amigo, ese es todo. Si ese es mi compañero. Yo no salgo ni con nadie. No hay nada que Franklin quiera más que a sus burros. Imagínate, el año pasado me duré un año bravo con mi mamá. Porque me entrevistaron, no ustedes, sino otros. Hombre, si yo mi burro lo quiero más que la madre mía. Y a mí dice Franquito, ay, Franquito, ¿por qué dijiste eso? No, que... Yo dije así, pero yo también la quiero a usted. ¿Sabes lo que quiero mi burro? ¡Da! Así es, la devoción por los burros en este rincón del Caribe alcanza niveles insospechados. Ni los caballos, ni las vacas, ni las motos, ni las madres son tan amadas y veneradas como los burros en esta tierra. Si los sananteranos pudieran, borrarían al cóndor del escudo nacional y pondrían a este cuadrúpedo en su lugar. Porque si existe un animal que se ha echado encima la vida y la historia de los colombianos es él, el burro. Si todavía no tienen planes para Semana Santa, el Festival del Burro se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 5 de abril, en donde además de celebrar a este animal en el concurso de disfraces y el Paseo de Judas, habrá una programación de conciertos con varios artistas nacionales. Definitivamente vale la pena escaparse a San Antero. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Espera en séptimo día la muerte de una profesora en Barranquilla que generó dudas desde el primer momento, una hipótesis inicial que fue cuestionada por su familia y la investigación que tomó un nuevo rumbo. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen.